Ya, mira, hoy hablamos acerca del periodo entre guerras y el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, ¿correcto? Hasta el segundo evento mundialista. Recuerda, hace 2 semanas hablamos de la Primera Guerra Mundial, ¿correcto? Donde tuvimos, recuerda, como vencedor, ¿ya? Tuvimos como vencedores, perdón, a Inglaterra, Francia, Estados Unidos, como los vencedores, ¿no? De esta Primera Gran Guerra. Luego viene un periodo llamado entreguerras, donde la característica es el despegue económico, la bonanza económica de los Estados Unidos, ¿correcto? El desarrollo tecnológico en Japón, ¿ya? Y, lógicamente, la reconstrucción en Europa, ¿no? Y otra vez el desarrollo armamentista y militar que va a tener en este caso Alemania. Y bueno, las potencias europeas otra vez, ¿no? Francia, Inglaterra, eh, otra vez están sus expectativas económicas basadas en el desarrollo de la industria militar. Y lógicamente otra vez Estados Unidos es el gran beneficiado, dando armas, vendiendo armamento, vendiendo materias primas para elaboración de armamento en Europa. Entre ellos también Perú, ¿no? El problema es cuando esa expectativa económica, cuando la burbuja económica estalla o revienta y se ven afectadas las economías capitalistas. Ok, entonces, este periodo entre guerras, periodo que se produjo el liderazgo mundial de los Estados Unidos, el surgimiento de ya otro detalle, la Unión Soviética, que recuerda durante la Primera Guerra Mundial que sucede con la Unión Soviética. Dentro de Rusia se produce la revolución, ¿te acuerdas? 1917, toma el control del poder Ilich Lenin y luego pasa a manos de este famoso Joseph Stalin, ¿correcto? Se funda la Unión Soviética y otra gran potencia nazi en Europa Oriental. Claro, pero bajo otro modelo económico, el modelo económico socialista o comunista, ¿correcto? Ya, entonces se configuran esos modelos económicos y vamos a ver cómo también surgen los estados totalitarios o también llamados movimientos fascistas. El caso de Italia con Benito Mussolini, el caso de Alemania con Adolfo Hitler, el caso de España con Francisco Franco, ¿correcto? Entre otros, ¿está bien? Que nos van a llevar a un periodo de extremos políticos, o de comunismo o de ultraderecha y fascismo. Y en el Perú también lo vamos a experimentar. Ya ahorita vamos a explicar eso poco a poco. Ok, entonces el periodo entre guerras, primero la bonanza económica en los años 20, luego viene el crack, el famoso crack, ¿te acuerdas? El crack, que se tumba a las economías capitalistas, ¿ya? Del año 29, el surgimiento del nazismo y el fascismo, y el ascenso de la Unión Soviética. Muy bien, auge en Estados Unidos y la crisis del capitalismo. ¿Correcto? Los famosos felices años 20, toda la década del 20, 1919, que acabó la Primera Guerra Mundial, al año 29, ya toda esta década representó para Estados Unidos un periodo de gran bonanza económica, de auge económico impresionante y muy acelerado, ¿correcto? Periodo de bonanza financiera, industrial y comercial, acostumbrándose los americanos a ser una sociedad consumista, muy consumista debido, lógicamente, a la bonanza económica. ¿Ya? Con el fin de la Primera Guerra Mundial o de la Gran Guerra, crece o creció su hegemonía en el mercado mundial. Un detalle, cuando acaba, ¿por qué crece Estados Unidos? Ah? Recuerda, cuando acaba la Primera Guerra Mundial, aunque Inglaterra y Francia sean las vencedoras, el problema era que, como quedaron económicamente mal, en una guerra hasta el que gana queda mal, económicamente hablando. El perdedor, lógicamente, queda en situación crítica, ¿no? Pero el vencedor también queda mal porque ha hecho un desgaste económico, ¿está bien? Y en este caso, Inglaterra y Francia, ¿qué hacen? Para su reconstrucción, ¿ya? Piden préstamo, sí. ¿Quién te presta? Estados Unidos, pero una parte tú tienes que invertir, ¿claro? Y esa inversión significa dejar de lado a sus colonias. Lo que hace Inglaterra es dejar a un lado a sus colonias. Y al abandonar, ahora sí se escucha abajo, ya, ok, vamos a cambiar de audio, ¿ya? Un ratito, discúlpame un ratito.
Ya, ahora sí, ¿me escuchan mejor? Ya, ok, ok. Ya, muy bien. Te decía entonces, el problema era el tema económico, ¿correcto? ¿Qué sucede por acá? Ya. El asunto, te decía, ¿no? Inglaterra es la vencedora de la Primera Guerra, perfecto, pero abandona sus colonias, ¿correcto? Abandona sus colonias. Económicamente ya no puede, ¿no? Abarcar los mercados coloniales. Así que el país que abarca esos mercados, que lleva su producción, que toma el control y financiamiento y préstamos también a las colonias inglesas es Estados Unidos. Eso pasa, por ejemplo, con el Perú. ¿Te acuerdas? El Perú depende económicamente de quién? De Inglaterra, después de la independencia y con el inicio de la República del Perú, ¿recuerdas? Los primeros años como Estado republicano, ¿quién nos presta billete? ¿Quién viene? ¿Quién justamente propicia la guerra del guano, el salitre? Eran por intereses ingleses que auspician a Chile, ¿correcto? Pero también nos prestan a nosotros para la reconstrucción, ¿ya? O sea, Perú dependía económicamente de Inglaterra, pero cuando acaba la Primera Guerra Mundial, Inglaterra ya no tiene, más bien lo que hace es pedirte que le devuelvas lo que te ha prestado. Entonces, ¿de dónde? No tenemos con qué pagarle. ¿A quién le pedimos? ¿Quién viene y te está con los dólares en la mano para prestarte dólares? USA, ¿cierto? El tío Sam. Y el tío Sam te presta para que le pagues a Inglaterra. Así Inglaterra saca el billete de todas sus colonias. ¿Y quién va a esas colonias en auxilio? El tío Sam. $1 va a prestarte, ¿no? Y te presta a todos los países. Entonces, eso alienta la producción norteamericana, porque yo te presto y a cambio que te pido tu mercado. Quiero que me entregues tu mercado. Y eso es lo que hace Estados Unidos. Entonces lleva su producción a todas esas ex colonias inglesas y ex colonias francesas. De ahí el auge de su superproducción. ¿Está bien? Ahora, como se experimenta una bonanza económica impresionante, hay sueldos elevados, la expectativa de vida es pero fenomenal en el lado americano, ¿ya? Ahí los jóvenes, y aquí nace, ¿no? En los años 20, donde nace esta costumbre americana del consumo excesivo, de comprar todo lo que ven en la tele, porque si tú tienes familiares en USA, ¿no? En Norteamérica, supongamos, te habrán contado que los gringos son así. Todo lo que ven en la tele, ¡pum!, compran. Allá la mejor carrera, la más pagada es la publicidad. Todo lo que ponen en la tele, ¡pum!, el gringo al toque levanta el teléfono y llama, se obsesiona. No puede estar sin comprarlo. ¿No? Exacto. Lo que tienen familiares en Estados Unidos lo saben. Han visto eso, ¿no? En cambio, el latino, no. El latino es indiferente. Así te ponen la publicidad, llame ahora, llame ya, cómprelo ahora, oferta, te llevas 2 por 1. Tú miras, ay, ya qué bueno, ¿no? Ni te nace ni siquiera saber de qué es. Es más, ni ves la tele. Profe, ni tele tengo, ¿no? Ah, ya, exacto. Si no tienes tele, mejor aún. En cambio, los gringos, no. Ni bien le ponen en la tele, inmediatamente llaman. Allá las ventas son así, las televentas es algo, pero una, una situación extrema para los gringos. Entonces, ¿esto dónde ocurre en los años 20? ¿Por qué? Porque hay bonanza, tienes billetes hasta por las puras, ¿correcto? Entonces, los chiquillos a los 16, 17 años ya tienen un trabajo esperándolos. Por eso muchos no van a las universidades. Muchos de frente van a trabajar. Tienes sueldos elevados. ¿Qué haces con esa plata entonces? Los jóvenes, 17 años, ahí también nace esta costumbre de que los jóvenes busquen su hogar, abandonan la casa de papá y mamá y a los 17 años ya se independizan, porque había un trabajo donde te pagaban un sueldo impresionante que te alcanzaba para el departamento y para el auto. Lo sacabas con un banco, lo decías que ibas a pagar en 10 años, ¿correcto? Porque con la mitad del sueldo alcanzaba para pagar el financiamiento bancario y con la otra mitad, para un joven de 17, 18 años, alcanzaba para la vida loca, ¿no? Para los excesos, para el consumismo. Entonces, eso pasa en el sistema americano y hasta el día de hoy son así, ¿no? Allá los chicos a los 17 años están buscando dónde vivir. Ya debe, es más, es una obligación social, no como otros que a sus veintitantos años, 25, están ahí todavía, ¿cierto? ¿Sí, ingeniero? Mamata que te sirve ahorita está mamata que te espera con tu comidita, ¿no? En la mesa, ¿no? Seguro, ¿no? Ya vas a almorzar, mamita está que te en la boquita mientras estás escuchando la clase, ¿no? ¿Ya?
Esa es una vergüenza en Norteamérica. ¿Ya? A los 16 años los chibolos ya son útiles, económicamente hablando, ya en el mundo americano. ¿Ya? Bueno, entonces, a los 17 años ya el chico se va. Claro, un banco te presta el billete, compras el departamento y con tu sueldo, supongamos que hoy, ¿no? Hoy, vamos a hacer una analogía. Hoy, el Perú tiene esa bonanza, supongamos, ¿no? Ya, entonces vas, 17, acabas el cole y ya tienes un trabajo, donde sea, donde vayas, tocas cualquier puerta y pum, al toque te llevan. Se pelean por ti para que trabajes. ¿Está bien? En muchas de las plantas industriales, fabricando autos, fabricando tanques, no sé, fabricando sistemas de riego, etcétera. ¿Ya? Y con un sueldo, por ejemplo, ahorita para un chico de 17 años, salir a la calle y tener un sueldo de 8.000, 9.000 soles, producto de la bonanza, ¿a quién no le gustaría? Ya quisiera tu papá ganar 8.000, 9.000 mensual. Eso pasaba en Norteamérica, con sueldazos así, salía un chibolo de 17 años. Entonces, con esos 8.000 soles, 4.000, 5.000, que se lo lleve el banco para pagar tu departamento y tu carro. Y con los otros 3.000, 4.000 te alcanza para vivir tranquilo en Perú. Ya, eso pasaba en Norteamérica. Ya, todo bonito, todo parecía el paraíso y se entendía que esto aparentemente iba a ser interminable. Pero ¿qué pasó? Comenzaron a producir más de lo que el mercado necesitaba. No solamente en Norteamérica, sino fuera, en las colonias. La producción fue tan grande que la gente en un momento ya tenía todo y ya no necesitaba comprar más, pero seguían produciendo más. ¿Me dejó comprender? Eso se llama la superproducción o la sobreproducción. Y eso es uno de los principales factores que nos llevó al famoso crack del 29. ¿Te acuerdas del crack? El famoso crack económico del año 29, la caída de la bolsa de valores de Nueva York, ¿no? La caída de la bolsa de Wall Street, la burbuja económica, exacto, la burbuja reventó. ¿Correcto? Causa de ese crack, la superproducción que estamos mencionando, el exceso crediticio, demasiado financiamiento. O sea, tenías el dinero y aún así te vas al banco a pedir prestado. ¿Por qué? Por el consumismo, ¿no? Por la publicidad que te forzaba a que saques el departamento no con tu billete, sino con el banco. Ese es el problema, el exceso crediticio, la excesiva especulación bursátil, la especulación económica, consecuencias de este crack, ya revienta la burbuja, el famoso viernes negro, ¿no? Consecuencias, crisis del sistema capitalista, la Gran Depresión. Viene la Gran Depresión. ¿Te acuerdas de depresión? Esa que sientes después del examen parcial. Ya, algo así parecido, ¿correcto? Se produce la Gran Depresión económica, la recesión y el alto desempleo. Millones a la calle pierden su chamba. ¿Por qué? Porque tu fábrica, tú, por ejemplo, estabas en una fábrica que se dedicaba a la producción, no sé, de motores, de autos, ¿correcto? ¿Y qué pasa? Pues ya no hay demanda. La planta, primero, lo que tiene que hacer es vender lo que ha producido al menos a precio de costo para recuperar, pero ya no va a producir más. Entonces la planta cierra. Al cerrar, millones a la calle. Son millones de desempleados en Norteamérica. Y esto agudiza los problemas sociales. ¿Por qué? La gente reclama las jornadas laborales. Recuerda, hasta aquí no hay jornada de 8 horas para nadie. ¿Ya? Ese era otro problema. Muy bien. Y esto entonces, la crisis del sistema capitalista, ¿qué hace? Todo el mundo ve en Occidente que el capitalismo ha fallado, que la economía norteamericana y la economía capitalista en el mundo se está cayendo, se está haciendo pedazos. Y por otro lado, ¿qué observas? En Europa Oriental, la Unión Soviética y su economía socialista, comunista, ¿qué pasa? Comienza su apogeo. Entonces, mucha gente dice, el capitalismo es malo, el comunismo es bueno. Y ante eso tiene que reaccionar la oposición al comunismo, el fascismo. Así nace el fascismo. O sea, el comunismo es la ultraizquierda. ¿Y qué pasa con el fascismo? Es la ultraderecha, que siempre hemos tenido en el Perú y hasta el día de hoy tenemos, ¿no? Hay un candidato, hay uno con cara de porcinito, un puerquito, correcto, que es el representante del fascismo en el Perú hasta el día de hoy. Claro, ya eso siempre ha habido, ¿no? O la chica, ¿te acuerdas? Sí, también es representante del fascismo en el Perú. Y por otro lado, la extrema izquierda, que también la tenemos, ¿no? Ahí está con el sentenciado de Junín, ¿no? ¿Ya? Bueno, así entonces tenemos esto en el mundo. Por un lado, el capitalismo como cae, creo que si me entiendes, el capitalismo está que se resquebraja y está que hace agua por todos lados, y el comunismo está que sube, asciende.
Esto motiva entonces que las sociedades se dividan en dos. O queremos copiar el modelo soviético, comunista, socialista, o copiamos el modelo fascista. En el Perú, ¿qué sucede? Surgen líderes de ultraizquierda. ¿Te acuerdas? Un tal José Carlos y otro llamado Víctor Raúl. Surgen, ¿cierto? Estos grandes líderes que mueven a la gente. Tanto así que el fascismo tuvo que dar golpe de Estado. En el Perú, año 29, ¿qué pasó con el gobierno en el Perú? Que ya dependíamos de Norteamérica. ¿Te acuerdas? El presidente, la dictadura de 11 años de un tal Augusto Bernardino Leguía, nos lleva ahora ¿a qué? Al consumismo americano. Como se cae la economía americana, en el Perú también se cae el sistema económico, ¿ya? Y el fascismo del golpe de Estado, antes que tome el poder, la amenaza, ¿quién era? Que Víctor Raúl tome el gobierno, ¿correcto? Y el aprismo. Entonces, ¿quiénes dan golpe de Estado? La ultraderecha, con un tal Sánchez, Luis Alberto Sánchez Cerro, que era representante del fascismo en el Perú, ¿ya? Muy bien. Ok, entonces los americanos buscaron cómo recuperarse económicamente. Surge así el New Deal, el nuevo trato, cuando toma el gobierno un tal Franklin Delano Roosevelt, ¿correcto? Franklin Roosevelt, representante demócrata, porque hasta ahí habían gobernado los republicanos. Llega un demócrata al poder con la convicción de sacar a Estados Unidos de esta crisis económica, ¿no? Y aplica el New Deal, que consistió en un programa económico intervencionista, algo que en Norteamérica era imposible pensar. En el sistema keynesiano, intervenir el mercado. Recuerda que en la economía norteamericana el Estado solamente mira el mercado, nadie puede tocar el mercado. Eso lo has escuchado acá, ¿no? Cuando decían que Castillo, que va a implantar el comunismo, o sea, ¿ha metido alguna uña en el modelo económico? No. Eso es algo condenable. ¿Está bien? Y en el sistema americano más aún. ¿Pero qué hizo el gobierno? Tuvo que controlar los precios, tuvo que intervenir en el mercado, tuvo que entrar a competir como si fuera un privado para generar precios bajos y así evitar la inflación. Y así entonces Roosevelt trata de sacar a Estados Unidos de la depresión económica, ¿no? Enfrenta así los efectos de la Gran Depresión. Entre las principales medidas están la construcción de grandes obras públicas, da importancia principalmente al financiamiento de grandes obras, puentes, carreteras, caminos, ¿no? Todas las obras viales, obras de infraestructura, para generar empleos temporales, ¿correcto? Carreteras, desecación de pantanos, etcétera. Sea la creación del sistema de seguro de desempleo y pensiones. Es algo que también, si tú tienes familiares en Norteamérica, habrás preguntado. Allá en el modelo gringo, ¿qué sucede? En Estados Unidos, si alguien queda desempleado, el Estado le da un bono, que es un bono de desempleo, con el objetivo de que, no para que se lo quede, porque el americano no se lo va a quedar. El americano recibe ese plata y lo que hace es consumir, buscar, comprar. ¿Correcto? Y entonces lo que hace es comprar y otra vez está consumiendo y así el mercado no se frena, ¿ya? Y la reglamentación del salario mínimo y la jornada de trabajo máxima. Y aquí justamente surge el tema de las 8 horas de trabajo que se reclamaban a nivel mundial. Y en Estados Unidos es el primer país donde se aplican las 8 horas de trabajo. Claro, costó sangre, ¿no? Recuerda que miles murieron en una de las principales jornadas de lucha, un 1 de mayo de 1899, en Chicago. Miles son reprimidos, miles mueren, ¿no? En estampidas, las protestas que se dan contra el gobierno por la jornada de las 8 horas. Es por eso que el famoso 1 de mayo quedó como el día emblemático en el mundo para el trabajo, ¿no? El Día del Trabajador. ¿Está bien? Se consiguió las 8 horas de trabajo. Y claro, en Estados Unidos. Aquí en el Perú todavía tardaría casi 2 décadas después para que llegue la jornada de 8 horas. Muy bien. Mientras tanto, ¿qué ocurría en Oriente, en Europa Oriental, Rusia? ¿Qué había pasado en Rusia? Durante la Primera Guerra Mundial, ¿qué sucede? Rusia está en la guerra, pero Rusia está misia. Rusia no es Rusia la potencia. Rusia está a varios peldaños debajo del desarrollo de los países europeos. Recuerda que en el primer término, en el primer peldaño, ¿quién está por encima de todos? Inglaterra, Francia. Luego un segundo escalón está pues Italia, estaba hasta Austria, Hungría, ¿correcto? Italia. Bueno, un escalón más abajo estaba Serbia, inclusive España, y debajo recién venía Rusia. Rusia, inclusive, la mayor parte de su población era campesina. ¿Y esto por qué? Por el sistema zarista, ¿no? La crisis, la pobreza extrema y el atraso de la población, bueno, eran lógicamente responsabilidad del zar, el zar Nicolás II. Y que más aún, aparte de estar
en pobreza, en retraso tecnológico, todavía tiene derrotas en guerras externas. ¿Con quién? Con Japón. Japón está en su auge tecnológico en los años 20, ¿ya? Entonces Japón, ¿qué es lo que sucede? Japón comienza a expandirse. La política expansionista japonesa, recuerda, ¿ya? El fascismo japonés, con Tojo, ¿ya? Lo que hace, buscan expandirse y le pegan a los rusos y le quitan territorio en la zona de la Manchuria. Entonces, ante esta situación, pobreza, falta de desarrollo, ¿no? No hay tecnología, población en el campo, derrotas bélicas, militares. A eso entonces, y la aparición del socialismo y el anarquismo, ¿ya? Hace que entonces el sistema caiga. La población sale y exige la salida de Rusia de la Primera Guerra Mundial. O sea, aparte que estás en pobreza, te vas a la Primera Guerra Mundial, donde hay que poner billete, y no tienes. ¿Está bien? Entonces se cae el régimen zarista, ¿no? Antecedente de la revolución de 1905, a raíz de la guerra ruso-japonesa y el famoso Domingo Sangriento, surge así los soviets, el soviet de San Petersburgo, Consejo de Obreros, Soldados y Campesinos, que se juntan ¿para qué? Para acabar con el régimen zarista. ¿Está bien? El ejército popular, ¿no? Los soviets. Surgen dos bandos políticos, los famosos mencheviques y los bolcheviques. Ambos, bueno, considerados de izquierda, ¿no? Solo que los mencheviques eran llamados moderados y los bolcheviques eran los radicales, ¿no? Muy bien, entonces se da la revolución 1917 en dos etapas. Primero la revolución de febrero, donde cae el zarismo y ascienden los mencheviques al poder. Los mencheviques toman el control inicialmente. A la cabeza de los mencheviques está un tal Kerensky, Alexander Kerensky, que toma el poder. Pero el problema es que la protesta y la revolución se da con el objetivo de que Rusia salga a la Primera Guerra Mundial. Pero cuando Kerensky entra al gobierno, en vez de sacar a Rusia, decide mejor que Rusia siga en la guerra. Y lógicamente la crisis económica continúa. Entonces, en octubre del mismo año, el 17, se da la revolución por parte de quienes, de los bolcheviques, los radicales, junto con los soviets. Los bolcheviques toman el poder y se instaura la famosa dictadura del proletariado. El principal líder, ¿no? Es un tal Vladimir Ilich Ulyanov Lenin. Toma el control Lenin junto con su pata, un tal Vladimir Trotsky, ¿correcto? Toman el control, ¿ya? Trotsky va a ser el líder del famoso Ejército Rojo, que se suma a los bolcheviques y perdón, se suma a los soviets. Los soviets era el ejército de los campesinos, ¿correcto? Con algunos exmilitares, etcétera, ¿no? Pero gente de población de condiciones económicas escasas. Mientras que el Ejército Rojo sí era un ejército, una facción, ¿no? Que tenía preparación militar, que liderado por Trotsky, aliado de Lenin. Así se implanta el comunismo de guerra. Este comunismo de guerra, ¿qué es lo que hace el gobierno? Decide nacionalizar todo. La estatización, que aquí también tanto se mencionaba, estatización, nacionalización, ya, bueno, y que nunca se dio. Se dio la nacionalización de los medios de producción. Y así surge la nueva política económica, donde la propiedad privada es limitada. Correcto, solo era tu casita, era tuya, y eso, ¿no? Porque el campo, todo pasa a mano del Estado. Las industrias, las pocas industrias, los talleres, todo pasan a mano del Estado. Y comienzan a establecerse nuevos planes económicos. ¿Está bien? Muere Lenin, y a la muerte de Lenin, ahora, ¿quién continúa esto? Antes de la muerte de Lenin, se funda la Unión de Repúblicas, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? La famosa Unión Soviética. ¿Está bien? Donde Rusia era la más grande y se asocia con tres gigantes. Bueno, los tres gigantes que formarían la URSS serían Rusia, Bielorrusia y Ucrania. 1922, Lenin promueve la fundación de la Unión Soviética. Muere Lenin y asume el control Stalin. Claro, Stalin se deshace de los amigos de Lenin. Recuerda que hubo toda una situación conflictiva, ¿no? Para el control político en Rusia. Entonces Stalin toma el poder y se hace líder de la Unión Soviética. ¿Está bien? Y líder del Partido Comunista Ruso, ¿correcto? Ok, entonces primero, la Unión Soviética se formó por los tres gigantes, Rusia, Bielorrusia, Ucrania. ¿Está bien? Luego se sumarían más países. Ahí está, mira, la Unión Soviética en el año 22, en el año 25, el año 29, 36 y final del año 40. ¿Correcto? Suma bueno, gran parte de los países orientales. De las repúblicas bálticas y eslavas están Estonia, Letonia, Lituania, Moldavia, aparte de Bielorrusia y Ucrania. En el caso de las repúblicas del Cáucaso están Georgia, Armenia, Azerbaiyán, y en el caso de las repúblicas musulmanas de Asia
que se suman a la Unión Soviética son Kazajstán, Turkmenistán, Uzbekistán, Tayikistán, Kirguistán, y todas están juntas con la Unión Soviética. ¿Está bien? Ya, así se forma entonces la Gran Federación Soviética. Muy bien, que se convierte en una gran amenaza y con su modelo económico socialista. ¿Qué es lo que hace Stalin? Establece los llamados planes quinquenales, ¿correcto? Se entiende, ¿no? Cada 5 años dar un golpe de desarrollo en la Unión Soviética, un golpe de progreso. Y en este caso, el progreso se basaba en la tecnología, en la industria. Liderada por Stalin, consistió en la planificación de la economía aplicados cada 5 años. ¿Está bien? Claro, con una economía intervencionista, no con una economía manejada desde el Estado, ¿ya? La llamada economía planificada. Impulsó la industria pesada y la colectivización de la tierra, ¿correcto? Le da énfasis a la industria agrícola y a la industria militar. Tuvo como consecuencia el desarrollo industrial de la Unión Soviética. Entonces, ¿te das cuenta? ¿Sí? Mientras que en los años 20 Estados Unidos está galopando, perfecto, pero el 29 llega y la crisis se da en el mundo occidental. ¿Qué pasa en la Unión Soviética? Pues el modelo comunista socialista logra tener fuerza, ¿correcto? Y logra tener un gran auge. Mientras tanto, ¿qué pasaba en Occidente también? En Europa surgen los estados totalitarios. Fueron regímenes de extrema derecha que aglutinaron a los ultranacionalistas, anticomunistas y antidemocráticos. Algunos de sus planteamientos era el capitalismo nacionalista, contención del movimiento obrero. Recuerda que en el movimiento obrero justamente están los pensadores marxista, socialista, comunista, ¿no? Surgió la década de 1920 y se consolidaron por el crack del 29. Surge así el fascismo en Italia, liderado por Benito Mussolini. Los fascistas, llamados los camisas negras eran el ejército de Mussolini, ¿correcto? Inician la famosa marcha sobre Roma. Marchan a Roma. ¿Y qué pasa en Roma? Reciben el respaldo de la Iglesia Católica, ¿ya? Por si acaso, el Papa recibe a Mussolini y respalda el golpe de Estado de Mussolini, ¿correcto? A cambio, lógicamente, ¿de qué? De que el Vaticano ganara también derechos políticos. Así es que el Vaticano hasta el día de hoy es un semiestado, ¿correcto? Ya, claro, perdió territorios pontificados, a cambio ganaron una especie de autonomía política, el Vaticano hasta el día de hoy. Es más, la Iglesia Católica recuerda que financia y pone billetito a los fascistas. ¿Está bien? Por eso que, además que, lógicamente, la Iglesia estaba de acuerdo con el fascismo en el aspecto de frenar el avance del comunismo y socialismo. Por si acaso, aunque no lo creas, ¿ya? Muy bien. Es de ahí que, por eso es algo ilógico pensar que un comunista puede entrar a una iglesia, que un comunista vaya a rezar. Te lo digo ¿por qué? Porque en la campaña electoral muchos acusaron al que hoy es presidente de ser comunista, fascista, y hasta algunos hoy siguen hablando así, ¿no? Es una ignorancia tan grande, ¿no? Jamás un comunista o socialista va a entrar a una iglesia, va a orar antes de comer. Eso es ilógico, no van. De ahí es que, bueno, ¿no? Algunos ignoran y dicen, no, el presidente es comunista. ¿Cuál comunista? Si un comunista no va a rezar, no va a orar, no va a entrar jamás a una iglesia, ¿ya? Entonces ahí es algo que es ilógico, ¿no? ¿Por qué? ¿Y por qué surge esto? Porque la iglesia apoya el fascismo o apoyó el fascismo. Y también, lógicamente, de esa manera apoyaba también al nazismo, ¿ya? Algo que, ojo, con esto no quiero tampoco decir que es malo ser católico, no, yo soy católico, pero hay que también decir las cosas como se dieron, ¿no? ¿Ya? Y están ahí en los registros, en los archivos, ¿ya? En esta marcha sobre Roma. Bueno, así entonces Mussolini toma el control de Roma, toma el control de toda Italia, ¿correcto? Mientras tanto, en Alemania surge el partido nazi. ¿Después de qué? De que un tal Adolfo Hitler había intentado haber dado golpe de Estado en los años 20. ¿Correcto? Creo que 23, 24, intenta dar golpe de Estado Hitler y es encarcelado, ¿cierto? Y en prisión escribe una obra llamada Mi lucha o My Kampf, ¿correcto? Y en esta obra, bueno, pues expone las ideas nazis de la supremacía racial, ¿no? Y del expansionismo que debería tener Alemania. Y lógicamente, descargando todo el odio sobre ingleses y franceses.
por las humillantes cláusulas en el Tratado de Versalles, ¿cierto? Después de la Primera Guerra Mundial. Bueno, después de su encierro, sale libre Hitler y ya se convirtió en un gran líder de ultraderecha. Claro que la ultraderecha lo financia, ¿no? ¿Ya? Claro, un artista incomprendido, ¿no? Era pintor, ¿no? Pero que no pasaba nada, ¿no? Bueno, lo que sí era pues orador, un gran orador. Ya utilizó las elecciones democráticas para su ascenso, que planteaban el expansionismo, el espacio vital de Alemania, en este caso Berlín, y el antisemitismo y la superioridad racial. Con todo esto, entrando en los años 30, llegó a tener el poder. Es electo como primer ministro, ¿cierto? Como ministro, como canciller, perdón. ¿Y qué sucede después? Da golpe de Estado. Usa ese poder político para dar golpe de Estado. Así entonces toma el control. El nazismo enarbola el concepto de la superioridad de la raza aria. ¿Ya? Mientras tanto, en España también surge el falangismo de Franco, correcto, que fue la versión fascista en España. ¿Ya? Muy bien. Así entonces se forman las potencias. En Europa, ¿qué es lo que hace Hitler? Inmediatamente a los judíos les quita sus bienes, sus propiedades, su billete, ¿ya? Toma el control de los bancos, ¿correcto? Ahora, ¿por qué el rencor o el odio antisemita de Hitler? Puesto que Hitler lo que hace es acusar a los judíos de la derrota de la Primera Guerra Mundial. Porque justamente, bueno, los judíos, recuerda que en muchas partes del mundo manejan, ¿no? Parte de la economía de algunos países, bueno, de varios países, entre ellos acá el Perú también, ¿no? Hay parte de la comunidad judía que tiene pues grandes inversiones. Entonces, estos judíos, en el contexto de la Primera Guerra Mundial, como ya se veían derrotados, como veían que Alemania no podía ganar en la guerra, entonces, ¿qué decidieron? Mejor que dar golpe de Estado, ¿correcto? Y que el régimen de turno firmara la paz, el Tratado de Versalles, porque ya no iban a invertir más en la guerra. Entonces, por eso Hitler los acusa, ¿no? De traición a Alemania en la Primera Guerra Mundial. Recuerda que Hitler lucha en la Primera Guerra como un soldado, ¿está bien? Ahora en la Segunda Guerra, él es el presidente, ¿correcto? Y lleva justamente a Alemania a su industrialización. Profe, ¿pero no tenía prohibido Alemania formar ejércitos? Sí, lo tenía prohibido. Pero ¿quiénes tenían que reclamar o prohibirle? Pues Inglaterra, Francia y los Estados Unidos. Inglaterra lo hace, critica esto, pero no mueve, no moviliza a nadie para impedirle a Alemania que se vuelva a rearmar. Igual tampoco lo hace Francia. Y el gran llamado era Estados Unidos. ¿Pero qué hace Estados Unidos? Está saliendo de su crisis y Alemania comienza a comprarte minerales, hierro, ¿correcto? Te comienza a comprar materia prima. ¿Para qué? Para armar sus ejércitos. ¿Y quién es el que le vende a Alemania? ¿Quién le vende armas? ¿Quién le vende materia prima? ¿Quién le vende hierro? O casualidad, USA. Y justamente con la guerra, Estados Unidos es que logra su recuperación económica. El New Deal de que había planteado Roosevelt se favorece gracias a ¿qué? A la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién vende embarcaciones? ¿Quién vende submarinos para la guerra? ¿Quién vende armamento? Estados Unidos. Le vende a Inglaterra, le vende a Francia y le va a vender también a Alemania. ¿Correcto? Y va a entrar a mitad de la guerra otra vez. La misma estrategia de la Primera Guerra Mundial. Ok, entonces así vamos a la Segunda Guerra Mundial, segundo mayor conflicto del mundo, la mayor cantidad de muertes, Segunda Guerra, correcto, ¿no? Se calcula entre 60 80 millones de muertos, ¿no? O de bajas producto de esta Segunda Guerra Mundial. Causas, la política expansionista de Alemania, Italia y Japón, que se ve sumado por aquí, recuerda como una república también fascista, ¿correcto? La Gran Depresión, los efectos de la Gran Depresión, el nacionalismo revanchista de Alemania, también llamado chauvinismo, el fracaso de la Sociedad de Naciones, que por ahí lo escribían, ¿no? La Sociedad de Naciones, que era el antecedente a las Naciones Unidas, no pasó nada, no pudo poner presión sobre Alemania. El avance del movimiento comunista, otra de las causas. Se forman así entonces los dos bloques que van hacia la guerra mundial, el eje y los aliados. El eje sería liderado por Alemania, desde Berlín. Alemania tendría el control de este eje, ¿no? Formaría el pívot, ¿no? Del eje militar, seguido por Italia con Mussolini a la cabeza y Japón en el Pacífico con Tojo, ¿ya? Mientras que en tanto los aliados, otra vez se juntarían Francia con Charles de Gaulle, que se había refugiado en el sur de Francia,
Inglaterra, perdón, en el norte de Francia, luego Inglaterra con Winston Churchill cuando toma el poder, y la Unión Soviética de Joseph Stalin, ¿correcto? Y finalmente Estados Unidos, que aparecería luego con Roosevelt. Y a la muerte de Roosevelt lo seguiría Truman, ¿no? Harry Truman, ¿correcto? Acá por intereses comunes, ¿no? Los soviéticos que querían, recuerda que, ¿por qué la Unión Soviética y los Estados Unidos entraron en un mismo bloque? Si eran economías diferentes. Es que para la Unión Soviética más enemigo era la extrema derecha, el fascismo, que el capitalismo. O sea, el capitalismo es derecha, pero el fascismo es ultra extrema derecha. Es más radical. Es la radicalización de la derecha. Ojo, el fascista tampoco cree en la democracia. El fascista de ultraderecha es un capitalista al extremo, pero un capitalista ultranacionalista, de extrema derecha, que no cree en la democracia, igual que el comunista. ¿Me dejó entender? ¿Ya? Entonces, ¿quién era el cuco para Stalin y para los soviéticos? ¿Quién era el peor monstruo? ¿Roosevelt o Hitler? Lógicamente que el monstruo más feo para ellos era Hitler, sin dejar de ser un monstruo Estados Unidos. Pero el monstruo más feo era pues Hitler. ¿Me dejo entender? ¿Claro? Ya, eso pasa entonces con la Unión Soviética y los Estados Unidos. Por eso entran al mismo frente. ¿Correcto? Ya, muy bien. Además que la Unión Soviética tenía intereses sobre territorio alemán. Quería Berlín. ¿Correcto? Quería territorios de Polonia, Berlín, todo lo que era Europa Oriental. Quería expandirse más hacia Europa Oriental. Y esto lo hizo a través de la alianza con los países aliados. ¿Correcto? Ok. Sea entonces el inicio de la Primera Guerra Mundial. La primera fase, la fase de la operación, la primera fase de la operación, la ofensiva del eje. Alemania mueve las fichas. Primero, ¿qué es lo que hace Alemania? Cuando toma el poder Hitler, lo que hace inmediatamente es invadir Polonia. ¿Ya? Y ahí se considera el inicio de la guerra, ya, con la invasión de Polonia. Recuerda que Polonia había surgido después de la Primera Guerra Mundial, con territorio que le habían quitado justamente a Alemania, ¿correcto? De Alemania y Rusia, ¿no? Sobre todo de Alemania, ¿ya? Y para formar Polonia. Y justamente un pedazo de Alemania, en medio a la mitad de Alemania, quedaba dividida en dos bloques, para que Polonia tenga salida al Mar del Norte. ¿Ya? Entonces lo que buscó Alemania recuperar su territorio, lo que reclamaron como suyo, ¿no? Así entonces la invasión nazi a Polonia y le pega a los polacos, ¿correcto? O sea, entonces la operación en el frente oriental la gana a través del Blitzkrieg, que es la guerra relámpago, capturaron solamente en días, ¿no? En poco tiempo, territorio polaco. De ahí se va al occidente y decide la invasión a Francia, donde tiene éxito. Aquí no solamente va y le pega a los franceses en la frontera, va y le invade París, ¿correcto? Es más, tanto así que instala un gobierno colaboracionista, ¿no? Invade gran parte de Francia y la otra mitad de Francia que no invadió puso un gobierno colaboracionista, el gobierno de Vichy lo llamaron algunos, lo que De Gaulle rechazó y él se refugió justamente cerca de la frontera con los ingleses para de ahí iniciar la resistencia, ¿no? Francesa. ¿Correcto? Dice el bombardeo de Inglaterra. Después de tomar Francia, ¿correcto? Ya para esto Alemania se había expandido por gran parte de Europa, había invadido Polonia, recuerda que invade territorio de Noruega, Suecia, Dinamarca, quiso invadir, bueno, Finlandia, aunque los soviéticos quisieron invadir Finlandia y no pudieron, lo hicieron los alemanes, invade todo el territorio balcánico, correcto, los alemanes. Italia hace lo propio. Italia, al sumarse a Alemania, también invade territorio, ¿no? En la zona de Europa Oriental y luego el norte de África. Mientras tanto, los alemanes deciden bombardear Inglaterra, Londres, Manchester, Liverpool, las principales ciudades inglesas, y los ingleses se defienden. Se considera como un ligero logro o éxito de los ingleses. En realidad, no le ganaron a los alemanes, solamente evitaron la invasión. ¿Ya? Los nazis desplegaron la Operación León Marino, donde se enfrentan la Royal Air Force, ¿no? Inglesa, ¿ya? Contra la Luftwaffe alemana, ¿no? La RAF contra la Luftwaffe. Bueno, Churchill resiste, ¿no? Los ingleses resisten los bombardeos nazis. Mientras tanto, en el norte de África, italianos y alemanes buscan el control del petróleo. O sea, la campaña nazi en el norte de África, el Afrika Korps, el objetivo fue llegar a dominar la zona petrolera del Cercano Oriente y sobre todo el canal de Suez, correcto, que lo defendieron los ingleses con franceses. Es la invasión nazi a la Unión Soviética. Previo a esto, una vez que invade Alemania
decide invadir Polonia, en medio de esta invasión, los alemanes firman un tratado. Hitler firma un tratado con Stalin, el famoso tratado Ribbentrop-Molotov, con el objetivo de que, bueno, la Unión Soviética no sea invadida o golpeada por los nazis, ¿correcto? En realidad fue ganar tiempo para Stalin, ¿no? Para rearmar su ejército, para armarse hasta los dientes, ¿ya? Así entonces, con esta firma del tratado, lo que gana es, la Unión Soviética es tiempo, porque de todas maneras Alemania tenía el objetivo de invadir a la Unión Soviética. O sea, la Operación Barbarroja, porque ante el fracaso del Africa Corps, el Africa Corps no consigues el petróleo, que era el objetivo, y necesitas petróleo pues, para movilizar tus tanques, la Fuerza Aérea. ¿De dónde sacas petróleo? Rusia tiene petróleo. Entonces, por eso decide invadir Rusia, ¿no? La Unión Soviética, ¿ya? Pero lo hace en un mal momento, durante el invierno boreal, ¿correcto? Y el principal enemigo de los nazis no fue el ejército rojo, ¿eh? Fue el clima soviético, ¿no? Que finalmente lo hace perder la guerra, ¿no? Mientras tanto, en el Pacífico, recuerda que Japón había comenzado a invadir territorio aparte de la Unión Soviética, territorio chino, territorio de Indochina, territorio francés, ¿correcto? Colonias francesas, las Coreas, recuerda, las invade Japón, invade inclusive hasta Australia, ¿no? Invade Indonesia, Filipinas y hasta Australia, son invadidas por los japoneses. Y Japón decide invadir el Pacífico, a lo cual Estados Unidos le pone restricciones, bloqueos comerciales y de petróleo. Ante esta situación, Japón entonces decide bombardear Pearl Harbor. Bombardea la isla de Pearl Harbor y con ello Estados Unidos tiene el pretexto para entrar a la guerra y declara la guerra a los países del eje. Con ello entonces se voltean ya las cosas, ¿no? Sale la contraofensiva aliada. La victoria decisiva, la batalla de Stalingrado, ¿no? Los soviéticos se quedan, pero los nazis se quedan a poco de entrar a Stalingrado y a Moscú, que lo defienden los soviéticos. Se da la victoria soviética sobre los nazis, inicio de la caída entonces del Tercer Reich, ¿no? El ejército rojo avanza hacia Europa del Este y recupera territorios de Polonia e invade Alemania. Otros frentes de guerra, el alemán en Egipto, en África. Los aliados recuperaron el norte de África, surge la batalla de Midway, donde Estados Unidos logra destruir buques o embarcaciones de guerra de Japón, ¿correcto? Y luego de ello, ante los japoneses no querer rendirse, es que vienen los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. Ahora, en este caso también, cuando los soviéticos, el ejército rojo avanza a territorio alemán, se da el descubrimiento de los campos de concentración de Auschwitz y Survivor, y se descubre todo este tema del holocausto nazi, ¿no? Cómo lo mantenían, ¿no? Y de las muertes de la población judía. Se calculó que más o menos 3 a 4 millones de muertes eran de judíos, ¿no? En estos campos de concentración. Se da en la famosa conferencia de Teherán, reunión de los tres grandes, Stalin, Churchill y Roosevelt, aunque Churchill hacía de árbitro, ¿correcto? No tomaba muchas decisiones. Acordaron el ingreso militar a Estados Unidos por el frente occidental de Europa para recuperar Francia. Se les desembarcó en Normandía, los aliados liderados por Estados Unidos e Inglaterra desembarcaron en el norte de Francia y se inició la ocupación de Europa occidental, ¿correcto? Haciendo retroceder a los alemanes. Ya con la victoria viene la conferencia de Yalta, ya para esto Roosevelt estaba mal, recuerda, le dio polio, no podía caminar y muere al poco tiempo, ¿no? Los aliados hicieron el futuro de Alemania, aunque no hubo muchos acuerdos, ¿ah? Porque Roosevelt ya no aguantaba a Stalin, ¿ah? Se mandaban a volar diplomáticamente hablando. Bueno, sea el fin del fascismo, Italia fue ocupada, ¿correcto? Berlín, el último bastión nazi fue tomada por los soviéticos, ¿correcto? Los soviéticos entran hasta Berlín y el resto de Alemania lo ocupan los aliados. Japón se rindió incondicionalmente después del bombardeo de Hiroshima y Nagasaki, ¿correcto? Parte del proyecto Manhattan, ¿no? Que Truman decide. Ya no Roosevelt. Roosevelt había muerto cuando Truman asume el poder, que era su vicepresidente, decide el bombardeo nuclear. ¿Correcto? Finalmente se da la conferencia de Potsdam, donde los aliados acordaron la división de Alemania en 4 zonas de ocupación. ¿Correcto? Y la ocupación también de Japón. ¿Está bien? Y el desarme alemán. Ahí entonces finaliza la Segunda Guerra Mundial. ¿Correcto? Consecuencias: el destierro definitivo del fascismo, los juicios de Nuremberg. Ya los nazis fueron acusados de crímenes contra la humanidad. Para esto también ya se habían suicidado tanto Mussolini como Hitler, ¿no? Es la creación de la ONU en la Conferencia de San Francisco, inicio de la descolonización de Asia y África y el inicio de la Guerra Fría. Acaba la Segunda Guerra Mundial, antes que acabara la Segunda Guerra Mundial, ya en Potsdam, ¿no? Ya se iniciaba la Guerra Fría entre las dos potencias que quedaban vencedoras, la Unión Soviética y los Estados Unidos, que ya veremos más adelante.
¿correcto? Entonces, creación de la ONU, división de las Alemanias, inicio de la guerra, descolonización y los juicios. Ok, muchachos. Otro punto por aquí que quiero compartirte. A ver, es el siguiente, ¿ya? A ver. Ya, me avisa si lo escuchas, ¿ah? Esperemos que el problema no haya habido. Nos vamos a pasar unos minutos para ver el videito, ¿ya? Tras su encierro, Hitler volvió a la palestra política y acabaría ganando en 1932 unas elecciones con mayoría simple para alzarse como canciller de los alemanes al año siguiente. Nace el Tercer Reich, el tercer gran imperio alemán, en una coyuntura de crisis económica a nivel mundial. Rápidamente, bajo una apariencia de legalidad, Hitler establece un régimen totalitario liquidando las instituciones democráticas de la República de Weimar, mediante una ley habilitante. Se arresta a los diputados del Partido Comunista de Alemania y se los confina en campos de concentración. La persecución de los judíos por parte del nazismo se convierte en una política activa. El Führer hizo caso omiso de las obligaciones que para Alemania señalaba el Tratado de Versalles, creando un fuerte estado militar, con tímidas protestas de Francia e Inglaterra. En el año 1938 empezó a poner en práctica su política de expansión territorial, incorporando a Austria entre sus dominios. Ese mismo año, Hitler amenazó con desencadenar una guerra europea, a menos que los Sudetes, una zona fronteriza de Checoslovaquia con una mayoría de etnia alemana, fueran cedidos a Alemania. Para resolver el asunto se sentaron a hablar en Múnich alemanes, franceses, ingleses e italianos. A los checoslovacos ni les invitaron. El primer ministro británico Chamberlain y su homólogo francés, en un acto de tibieza y cobardía, ceden con tal de que la sangre no llegue al río. Mal calculado. Al año siguiente, Hitler incumple su palabra y ocupa el resto de Checoslovaquia. En Moleaventura sabemos que este año en el Día del Padre, papá lo ve todo fútbol. Me hace reír el yo. Churchill criticó duramente a Chamberlain con la frase: «Hemos preferido el deshonor a la guerra. Tendremos el deshonor y también la guerra». Y así fue. Para construir un gran imperio, los planes de Hitler pasaban por la anexión de Polonia. Polonia era un país surgido del Tratado de Versalles. Sus tierras antes habían pertenecido a Alemania, a Austria y a Rusia. A los polacos se les había concedido una franja de tierra para que el país tuviese una salida al mar Báltico a través del corredor de Danzig, partiendo Alemania en dos. Agosto de 1939. El comunista Stalin y el anticomunista Hitler, dos líderes totalitarios, sorprenden a medio mundo con el pacto Ribbentrop-Molotov, un tratado germano-soviético de no agresión. Dos enemigos irreconciliables firmaron no atacarse. 9 días después del pacto, Hitler invade la parte occidental de Polonia y 3 semanas después, los soviéticos se encontraban invadiendo la parte oriental. La invasión de Polonia hizo que por fin Inglaterra y Francia le declararan la guerra a Alemania. Alemania se tomó una pausa para reagrupar filas, mientras británicos y franceses se mantuvieron a la defensiva. Los periodistas llamaron a este periodo la Guerra de Broma. Los ingleses mandaron tropas a Francia para frenar a los alemanes, la Fuerza Expedicionaria Británica. Las tropas francesas e inglesas se parapetaron tras la línea Maginot, una línea defensiva construida tras la Primera Guerra Mundial que los franceses creían inexpugnable. Durante este periodo de calma, la Unión Soviética atacó Finlandia. No fue un paseo, ni mucho menos. Los soviéticos sufrieron innumerables bajas. Finalmente, las fuerzas soviéticas no cumplieron su objetivo principal, el de conquistar Finlandia. Solo lograron conquistar algunos territorios fronterizos. Hitler pensó que el Ejército Rojo era un ejército débil formado por infrahombres. El Führer, muy crecido por sus avances anexionistas y ante la pasividad de buena parte de los líderes europeos, mueve ficha constantemente. Ocupa Dinamarca y Noruega. Los alemanes finalmente acabaron con la Guerra de Broma en mayo de 1940, tras atacar simultáneamente Luxemburgo, Bélgica, Países Bajos y Francia. El método es el anteriormente utilizado en Polonia, la Blitzkrieg o Guerra Relámpago. Consiguieron meter sus tanques Panzer por un lugar que se pensaba impenetrable para un ejército mecanizado moderno.
el bosque de las Ardenas. El ejército aliado quedaría rodeado. La batalla de Francia parecía perdida. A finales de ese mes se llevó en la ciudad de Dunkerque una dramática operación de evacuación de las tropas aliadas en territorio francés. Alemania pudo haberle asestado al ejército aliado el golpe final, pero algún tipo de milagro debió ocurrir porque Hitler dejó escapar a más de 300.000 soldados. ¿El motivo? No se sabe. Hoy en día es un debate que sigue suscitando innumerables teorías. La batalla de Francia no duró mucho más. El 22 de junio, Hitler se reunió con varios altos oficiales franceses, quienes solicitaron un armisticio. Hitler seleccionó el mismo lugar y el mismo vagón de tren donde se firmó el armisticio con Alemania en la Primera Guerra Mundial. Esta vez se invertían las tornas, y Alemania ocupa el asiento del bando vencedor. Así se puso fin a la guerra en Francia. Francia se dividió en dos, una porción ocupada que incluía París y otra no ocupada, controlada por un gobierno colaboracionista con sede en Vichy, presidida por el mariscal Philippe Pétain. Se la conoció como la Francia de Vichy. Charles de Gaulle inmediatamente se declaró en contra del gobierno de Vichy y proclamó la Francia libre. Llamó a sí mismo a formar la resistencia francesa. Italia y Alemania, las dos potencias fascistas, estaban unidas desde 1936 en una agrupación que Mussolini denominó el eje Roma-Berlín. Mussolini, el líder del partido fascista italiano, viendo la facilidad con la que Hitler conquista países, siente que ha elegido el bando ganador. Se ha apropiado de Albania y se ha sumado a los alemanes declarándole la guerra a Francia e Inglaterra. Il Duce, emulando a Julio César, quiere ampliar más sus posesiones, ya que Italia, al igual que Alemania, había llegado tarde al reparto colonial. Sus planes pasan por conquistar Grecia y Egipto, pero Hitler tuvo que salir al quite para ayudar a los italianos, que más que una ayuda en la guerra suponen una carga. Los italianos no pueden con los griegos, pero llegarían refuerzos. Finalmente los alemanes invaden Grecia a través de Bulgaria. Mussolini luego atacaría las bases británicas de Egipto desde Libia. El objetivo era tomar el Canal de Suez, la puerta del imperio colonial británico. ¿Pero qué había pasado en Europa tras la derrota de Francia? ¿Qué fue de los británicos? Churchill, nuevo primer ministro tras la dimisión de Chamberlain, rechaza firmar un armisticio con Alemania. Hitler decide ir a por todas. Pero conquistar Inglaterra no será tan fácil por su condición insular. Los ingleses consiguieron defender heroicamente su isla en la batalla de Inglaterra, una batalla que se libró sobre todo en el aire, la Luftwaffe contra la RAF. Churchill pronunciaría otra de sus grandes frases: "Nos dejó muchas. Nunca tantos debieron tanto a tan pocos". Durante más de un año Inglaterra soporta la guerra en solitario. Los nazis bombardean durante meses las ciudades más importantes de Inglaterra. Hitler cree dominar la situación y se ve como claro vencedor. Pero los ingleses resisten y dan la batalla. A finales de año, Adolf Hitler se entrevistó con el general Franco en Hendaya, una localidad francesa que hace frontera con España. Hitler quería que España entrase en la guerra de parte de las potencias del eje. Al final no llegaron a un entendimiento. Franco estaba dispuesto, pero el país atravesaba una enorme crisis tras la Guerra Civil Española. España, si bien prestó apoyo logístico, optó por el papel de no beligerante. Hitler había logrado que Hungría, Rumanía y Bulgaria se unieran a las fuerzas del eje. Solo faltaba Yugoslavia. Un cambio de gobierno en este país precipitó su invasión en abril del año 41. Hitler soñaba con un imperio alemán que abarcara desde el río Rin hasta el Volga. Es en este momento cuando Hitler decide ampliar fronteras y emprende la Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética. La gran motivación era el petróleo ruso. A Stalin, antiguo aliado de Hitler, le pilla un poco por sorpresa. No se esperaba que Hitler rompiese su alianza tan pronto. La invasión se había demorado con la invasión de Grecia y de Yugoslavia. Finalmente, en junio de 1941, los alemanes movilizan entre 3 y 4 millones de soldados. En un primer momento, los alemanes ganan campañas y terreno con facilidad. En un mes, Bielorrusia y las repúblicas bálticas previamente ocupadas por la URSS estaban en manos alemanas. Hitler calculó que pocos meses de campaña bastarían para tomar Moscú, pero el crudo invierno llegó, y los ejércitos de Hitler se quedaron a las puertas. Lo mismo le ocurrió a Napoleón en su día.
El eje Roma-Berlín se había ampliado en 1939 con la unión de Japón. Japón era el país más avanzado de Oriente y quiere librar a sus vecinos, es decir, a las colonias europeas orientales, del yugo de Occidente. Asia para los asiáticos era una frase común entre los nipones. Ya en 1931 empezaron la invasión de China, que continuó en 1937. Cuando Alemania ocupó Francia, Japón tomó el control de la Indochina francesa. Sobrevino un bloqueo comercial y un embargo de petróleo por parte del gobierno de Estados Unidos presidido por Roosevelt. La única salida que le quedaba a Japón era retroceder o ir a la guerra. Los japoneses atacaron por sorpresa la base americana de Pearl Harbor, en Hawái, en diciembre de 1941. El gigante dormido despierta y Roosevelt pronuncia su famoso discurso de la infamia en el que declara el estado de guerra entre Estados Unidos y el Imperio japonés. Tras Pearl Harbor, los japoneses invaden Hong Kong y en cuestión de meses Singapur, Birmania, Tailandia, las Indias Orientales holandesas, Filipinas... Una especie de tsunami o guerra relámpago a la japonesa. La bandera del sol naciente ondea sobre el Pacífico. Y Hitler va y le declara la guerra a Estados Unidos. Con esto firma su sentencia de muerte definitiva. La derrota es solo cuestión de tiempo. Una batalla naval empieza a librarse en el Pacífico. En el Atlántico la batalla se venía librando desde el principio de la guerra. En este escenario, los U-Boot alemanes hunden una cantidad enorme de barcos aliados. La mayoría barcos de abastecimiento. Para evitar la sangría, el papel de la inteligencia aliada fue clave. Concretamente con el desciframiento de la máquina Enigma usada por los nazis. Algunos expertos señalan que la guerra se acortó 2 años por este motivo. En el Pacífico, en 1942, los americanos consiguen vengarse de Pearl Harbor 6 meses después, concretamente en la batalla del Midway, un duro revés para los japoneses, donde pierden 4 portaaviones. Las tornas se habían empezado a invertir. En Europa, Churchill aprueba bombardeos masivos sobre la población civil alemana. Mientras, en el norte de África, las tropas alemanas de Rommel y las italianas ganan algunas campañas, pero son derrotadas en las batallas del Alamein, que marcan un cambio de rumbo. Los alemanes no consiguen llegar al Canal de Suez, y con ello el plan de Tenaza de ir a por las reservas de petróleo de Oriente Medio se desvanece. Los alemanes también planean conquistar los campos petrolíferos del Cáucaso. Es entonces cuando Hitler decide dividir sus fuerzas e ir a por Stalingrado, con el objeto de asestarle un golpe moral a Stalin, pues era la ciudad que llevaba su nombre. Mala jugada por parte del Führer. Aunque los alemanes conquistan buena parte del Cáucaso, sus tropas acaban retirándose, ya que su mirada estaba fija en Stalingrado. A principios de 1943, los alemanes se rinden tras la larga batalla de Stalingrado, la más sangrienta de la historia de la humanidad. La grave derrota de la Alemania nazi y sus aliados en esta ciudad significó un verdadero punto de inflexión, y fue decisiva en los resultados finales de la guerra. A partir de aquí, los alemanes ceden constantemente terreno a los rusos. En julio de ese año, los alemanes no consiguen frenar al ejército rojo en la batalla de Kursk, la mayor batalla de tanques de la historia. Ese mismo mes, los aliados bombardean Roma, lo que provoca gran desmotivación en los italianos. Estaban convencidos de que los aliados nunca bombardearían la ciudad santa. Además, saben que están perdiendo la guerra. Terminarían por renegar de sus antiguos aliados. Al poco tiempo deponen a Mussolini y lo arrestan. Duro revés para los alemanes, los italianos les han traicionado. El 4 de junio de 1944 los aliados llegaron a Roma y la liberaron. El 6 de junio un enorme contingente de tropas aliadas desembarcó en las playas de Normandía. Los alemanes, que ya retrocedían por el este, empiezan a retroceder por el oeste. El avance aliado es incontenible. No tardan en llegar a París. Cuando los aliados cruzan la frontera germana, los alemanes lanzan una desesperada ofensiva en las Ardenas, que no surte efecto. En el Pacífico las tropas niponas se desvanecen. Las acciones de los kamikazes solo retrasan la ofensiva estadounidense. En enero de 1945, el Ejército Rojo llega al campo de concentración de Auschwitz, Polonia, y libera a miles de prisioneros.
La opinión pública empieza a conocer los horrores del Holocausto judío y su verdadero alcance. Más de 6 millones de judíos fueron asesinados por el régimen nazi. En febrero los aliados realizan el bombardeo de Dresde, uno de los mayores bombardeos sobre población civil de toda la guerra, resultando destruida casi toda la ciudad. En abril los rusos llegaron a Berlín y ganan la última batalla europea. Ese mismo mes se suceden el fusilamiento de Mussolini y el suicidio de Hitler. Finalmente la Alemania nazi se rinde incondicionalmente ante los aliados. Termina la Segunda Guerra Mundial en Europa, pero la guerra continúa en algunas zonas de Asia y Japón. Hicieron falta 2 bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki en agosto para rendir al incansable ejército del emperador Hirohito. Muy bien, muchachos. Eso sería todo entonces por el día de hoy. Gracias por la atención.